astele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con el tema Vive en conciencia y empodera tu vida. Tenemos con nosotros al psicoterapeuta Adolfo Espinosa. Bienvenido. Mucho gusto, Leti. Muchas gracias. Por favor de acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues sí, gusto. Efectivamente traemos un tema que creo que ha sido un poco constante en los últimos años, sobre todo. Es un tema del cual ya escuchamos hablar por todos lados, en redes sociales. Vamos a una librería y es muy común que veamos todo este tema de lo que es el desarrollo de la conciencia. Pero bueno, pues en primer lugar vamos a platicar un poquito de qué es esto de la conciencia, porque mucha gente quizá no tenga claro exactamente este concepto o cómo es que nosotros, la acepción que nosotros damos, el significado que nosotros damos a este tema de la conciencia. Y bueno, pues la conciencia a final de cuentas es en dónde se encuentra mi atención, dónde está puesta mi atención. Acá en el mundo occidental no damos tanta importancia a lo que es el fijar nuestra atención, al tener lo que es la capacidad de simplemente estar atentos a un punto y no estar tan dispersos entre pensamientos, ideas, preocupaciones, muchas veces todas estas cosas que trae la vida en el día a día. Y tener la capacidad de fijar únicamente nuestra atención, nuestra conciencia a una sola cosa. En Oriente, por el contrario, pues es un lugar en donde le dan suma importancia a este tema de fijar lo que es la atención en una sola cosa y dejar de estar dispersos con tantos pensamientos y tantas cosas que traemos cargando. Entonces, cuando hablamos de desarrollar nuestro nivel de conciencia, pues hablamos de elevar nuestra capacidad de poder fijar la atención a una sola cosa en particular, y en este caso, bueno, pues vamos a platicar sobre el momento presente, ¿sí? Tener la capacidad de estar alertas, estar presentes en el aquí y en el ahora, sin tanto pensamiento, sin tantas ideas rondando nuestra mente. Así es. Bueno, bueno, para mí el concepto conciencia, la conciencia como que tiene que ver con el alma, ¿no? Exactamente. También. Así es. Y hay otra acepción que yo creo que el hombre, la humanidad, ha hecho mal en separar a Dios de la ciencia. Entonces aquí el concepto conciencia también es con la ciencia. Exactamente. De alguna forma, esto que comentas es muy importante, como desde que somos pequeños en sociedades como la mexicana, en culturas como la mexicana, pues estamos muy programados a generar esa dualidad
entre lo que viene siendo el espíritu y la materia, como si fueran cosas completamente distintas. Y vamos creciendo de acuerdo a lo que nos va enseñando la religión, la misma ciencia, lo que nos dice que es cierto, que es real, y lo que nos dice que no es real, todas esas cosas que no podemos ver y tocar. Justamente en esta parte del tema o de este concepto de la conciencia es tener la capacidad de unificar esa ciencia, como tú lo mencionas, con toda esta parte del alma, ¿sí? Si nos vamos un poco hablando desde la física cuántica a esta relación onda-partícula, que se fusionan y que a final de cuentas son una misma cosa. Efectivamente, conciencia tiene que ver totalmente con tocar nuestra alma. Conciencia, como lo mencionaba hace ratito, esa capacidad de fijar nuestra atención, por ejemplo, lo que es en el momento presente, nos permite darnos cuenta, porque yo creo que a todos o a muchas personas que están viendo este programa les ha pasado que de pronto se encuentran, por ejemplo, en una playa y viendo una puesta de sol maravillosa, y están tan concentrados en esa puesta de sol, están tan relajados, sintiendo el viento en su cara, escuchando las olas del mar, quizás sintiendo todos esos olores de la naturaleza, que de pronto llega un momento en donde hay tal conexión con la naturaleza que hay una especie de fusión entre paso a ser la parte como individuo, como sujeto, y de pronto tengo una especie de conexión con ese todo y se da un fenómeno extraordinario que muchas veces no sabemos qué palabras poner, no sabemos cómo explicar para decir qué es lo que acabamos de vivir. Y justamente se trata de lograr ese tipo de conexión, de dejar de estar tan en contacto con la parte, con nosotros mismos como individuos, y tener esa capacidad de, a través del desarrollo de la conciencia, de generar esa conexión con el todo. Así es. Yo creo que es básico para el equilibrio del ser humano unir la espiritualidad con la ciencia. Así es. ¿No? Porque Dios es ciencia, Él es el gran arquitecto universal, el que sabe de física, matemáticas. Claro. Está constituido el universo en base a todo eso. Así es. O sea, biología, todas las ciencias están en Dios. Exactamente. Por eso dice, tienes tus estudios, es tu Dios. Exacto, mira es qué tu bonito. Dios. Así es. Cuando estudiamos y todo, es tu Dios. Así es. Así es. Y es asombroso cómo el ser humano todavía le está costando trabajo adquirir todos esos conceptos. Así es, de alguna forma, pues justamente por la formación que tenemos de la sociedad en la que vivimos, la misma religión, la misma familia, ¿verdad? Pues poco a poco nos vamos programando a ciertas ideas, ciertas creencias de que la vida es de esta forma, de que esto es lo correcto, de que esto está bien, de que esto está mal, ¿sí? Y vamos instalando ahí a nivel inconsciente toda esta información que creemos que es verdadera, que es una absoluta verdad, y lo que hacemos es que dejamos de cuestionar. Entonces, si papá dice que las cosas son de determinada manera, ¿sí? Entonces yo creo pues que papá está diciendo la verdad. Hay una etapa en nuestra vida, sobre todo cuando en nuestra primera infancia, que estamos como esponjitas absorbiendo toda la información que viene del entorno y vemos a papá y a mamá como si fueran una especie de dioses que no se equivocan, que lo que dicen es certero. Y de pronto vivimos ciertas experiencias, ciertos fenómenos que quizá no son tan benévolos para nosotros o no nos generan tantos recursos, en donde de alguna manera a través de una especie de aseveración que da una figura de autoridad llamada mamá o papá, en donde nos califican como tontos, por ejemplo,
por haber llevado a cabo un acto que quizás es completamente natural para un niño de esa edad. Por ejemplo, un niño que derrama un vaso de agua a los 2 o 3 años de edad y el papá llega furioso y quizá el papá está furioso por, no sé, le ha ido mal en el trabajo, anda con problemas en la pareja y descarga toda esa furia con el niño que todavía tiene movimientos torpes y que esos movimientos torpes son perfectamente naturales. Y se descarga en él diciendo este tipo de aseveraciones de que es un tonto, de que es un bueno para nada. Nosotros en esa etapa de nuestra vida, pues simplemente captamos esa información, ¿sí? Nos tragamos esa información, y digo tragar, utilizo ese término que es fuerte. Porque es difícil, ¿no? A Claro, veces. y no podemos asimilar este mandato, este introyecto que nos está dando nuestro Padre. Entonces el niño a los 2, 3 años recibe esa información de soy un tonto y no tiene todavía la capacidad analítica para poder decir, a ver, no es que yo sea tonto, yo tengo 2 años de edad, todavía mis movimientos son torpes y son naturales. Lo que pasa es que mi papá, pues como está estresado por el trabajo y problemas con mi mamá, deudas económicas, se está cargando con tanto estrés que se descarga en mí y se está proyectando en mí. No, el niño a esa edad pues no tiene esa capacidad. Y podemos llamarle hasta psicoanalítica para poder entender por qué él siente que es tonto. Simplemente toma la información, la devora, se la traga y la deja dentro de él. El problema es conforme va pasando el tiempo, que de alguna u otra forma ese papá o esa mamá o llámese figura de autoridad se encarga de repetir ese tipo de mandatos, de aseveraciones, en donde por un lado constantemente se le reafirma que es tonto, que no puede hacer las cosas, y por otro lado tenemos una repetición, porque cada 2 o 3 días se encargan nuestros padres de volver a decirnos o darnos ese tipo de mandatos. Entonces, esa información la guardamos a nivel inconsciente. Sí, y hace daño. Por ejemplo, cuando dicen, tápate porque te vas a enfermar. Exactamente. Ya están programando al niño para que se enferme, ¿no? Exactamente. Quizá ni siquiera se requiere tapar tanto. Claro. Pero son... Y en la religión católica, y bueno, que la estimo y la respeto, Claro. Hay cosas que uno dice, no, es que esto no puede haber sido posible. Así es. Y tanto los padres sacerdotes como los padres biológicos le dicen, es que es un dogma. Exacto. Y lo tienes que creer. Así es. Lo tienes que creer porque es dogma. Así es. Oye, pero no puede ser. Sí. Es que esto que están diciendo no puede ser. No, sí lo tienes que creer porque es dogma. Y como es dogma, lo debes de creer y respetar. Eso también es terrible. Y cuidado donde no lo creas. ¿sí? Cuidado donde no lo creas. Cuidado donde falles o faltes a ese dogma, porque entonces viene el pecado. Sí. Entonces hay algo también que no me gusta mucho, por ejemplo, en las misas, que dicen, por mi culpa. Pues, ¿cuál culpa, no? Claro. Y la culpa es algo muy grave que llega a enfermar a las personas. Así es. Por eso el maestro Yeshua o Jesús, como le llaman, para poder curar, con la imposición de manos les decía, tus pecados te son perdonados, para que pudieran sanar, para que no se sintieran culpables. Exactamente. Todos esos dogmas, todas esas creencias que se van acumulando en el transcurso de nuestra vida, pues son las que están tan instaladas en nuestro inconsciente, que son las que van a generar una creación de la realidad, de nuestra propia realidad. ¿sí? Entonces, mucha gente se queja de la vida que tiene, mucha gente no está tan de acuerdo económicamente como está su vida a nivel de pareja, a nivel de relaciones sociales, de salud, pero no se dan cuenta de que ellos mismos han ido creando esa vida y hay tanta inconsciencia de que no lo pueden ver. Así es. Entonces, creo que son cuestiones que ustedes deben de tratar mucho en los psicoanálisis. Exactamente, en la terapia. En las terapias que realizan, ¿no? Sí, fíjate que el tipo de terapias que nosotros realizamos es son terapias poco ortodoxas,
porque si nosotros nos ponemos a observar las terapias tradicionales, como conocemos las terapias clásicas, que vendría siendo el psicoanálisis, lo que viene siendo la terapia humanista o la terapia cognitivo-conductual, pues este tipo de terapias están muy enfocadas a sanar al individuo. ¿Sí? Discúlpame, pero nos vamos a ir a un corte comercial y Perfecto, con todo gusto. Sé parte del 6º aniversario de Haz Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí, el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es aztele.tv. aztele.tv.
Estamos de regreso en el programa de Sabiduría y Misticismo y está con nosotros Adolfo Espinosa, que es psicoterapeuta, y estamos tratando pues este tema muy interesante de Vive en Conciencia y Empodera tu Vida. Exactamente. Y justamente antes de irnos al corte, pues estábamos platicando de cómo el tipo de terapias que se manejan, la terapia clásica, como todo el mundo la conoce, que es el clásico psicoanálisis o la terapia humanista, esta terapia cognitivo-conductual, que se enfoca más en el desarrollo del individuo, del yo, independientemente de lo que ocurre en el entorno, independientemente del ello. Eso es muy importante ahorita, porque lo que están haciendo los jóvenes es precisamente eso. O sea, todos se toman fotos. Así es. Del lado derecho, del La lado selfie, izquierdo, clásica. de frente, ¿no? Caminando, brincando, bailando, pero todo va en función del ego. Exactamente. O sea, yo, qué bonito soy, cuánto me quiero, por mí me muero. Y llevarlo al extremo no es bueno. Así es. Porque vivimos en un mundo en el que tenemos que sociabilizar. Así es. En el que tenemos que unirnos, en el que tenemos que desarrollar el amor hacia la humanidad en general. Exacto. No nada más hacia nosotros mismos, sino a la humanidad en general. Y toda esta corriente que tienen los millennials, por así decirlo, es de una adoración al ego. Exactamente. Sí, de alguna forma hay un empoderamiento, ahorita que hablábamos del tema del día de hoy, pero justamente en el ego. Justamente ese es el ego en donde yo me ocupo de cómo verme mejor yo, de cómo crecer económicamente, pero yo, de cómo salirme con la mía, independientemente de que me lleve a otra persona entre las patas por haber logrado yo mis objetivos. Y como te comentaba hace un momento, estas corrientes psicológicas clásicas se enfocan mucho en el desarrollo del ego, ¿sí? En cómo yo puedo enfrentar mis problemas y lo que viene siendo el entorno con el yo son cosas completamente diferentes. Entonces, el tipo de terapia que nosotros utilizamos es la que ahora se conoce, porque es una terapia que apenas se empieza a hablar de ella, que es la terapia transpersonal, que en este momento se está considerando ya como la cuarta corriente o cuarta rama de la psicología. Esta terapia transpersonal, a diferencia de las otras, no solo se ocupa del ego, sino también se ocupa de todo lo que es el entorno. Es la primer terapia psicológica que aborda temas de física cuántica, hablando un poquito más de esa parte de la ciencia, y por otro lado aborda temas de toda esta parte del misticismo oriental, en donde nos damos cuenta de que el ello y el yo son una sola cosa, ¿sí? En donde de alguna manera se deja de trabajar en esa mecánica dual de yo y ello como cosas separadas, como cosas independientes, y empezamos a trabajar al paciente, independientemente de la problemática que traiga cargando, le empezamos a dar todo este tipo de herramientas, este tipo de filosofía, para que él, a través de esta nueva visión de sí mismo, tenga la capacidad y los recursos de poder enfrentar una vida mucho más en paz, sin sufrimiento, darse cuenta de que a final de cuentas, si yo estoy agrediendo a eso que está en el exterior, como me lo enseñaron a ver, pues me estoy agrediendo a mí mismo. Y si yo doy amor hacia ese exterior, pues de forma automática me estoy dando amor a mí mismo. Entonces, a partir de este tipo de filosofías que ahorita poco a poco se empiezan a estructurar, se les empieza a dar un orden, un entendimiento, pues nosotros trabajamos para poder justamente sacar a los pacientes de cualquier tipo de trastorno mental con este tipo de filosofía y sabiduría. Si es que el ello y el yo Así es. Es uno. Exactamente. Y todos debemos de estar con base en el uno. Así es. Así como dice la canción, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Exactamente. Y es interesante, por ejemplo,
los mayas usaban como saludo el Alakesh, que dice, yo soy tú y tú eres yo. Así es. Entonces, pues, y toda esa filosofía es en respeto hacia el otro ser humano. Así es. Y en derecho decimos, por ejemplo, mi libertad llega a donde la tuya empieza. Para Exactamente. poder convivir. Así es. No somos un ente único que va a aplastar a todos los demás. Como en una carrera. Sí, pues llegas al principio, pues, pero si llegas tú solo, ¿qué chiste tiene, no? Claro. Creo que debemos de aprender a trabajar, aprender a dar amor a la humanidad, pero es la época de trabajar en alianza, de trabajar todos juntos, Así es. de ser uno solo para poder sacar adelante pues a nuestro país y a este planeta, ¿no? Así es. Y justamente todo esto que comentas de esta unidad, de este cambio de perspectiva de lo que es la realidad, nos ayuda mucho a liberarnos de lo que quizá en eventos pasados nos generaba mucho sufrimiento. Cuando vivíamos nuestra percepción del yo y el ello como cosas separadas, pues de pronto caemos de manera sencilla en todos esos programas de lo correcto y lo incorrecto, de lo que está bien y lo que está mal, etcétera. Y no nos damos cuenta de que queremos, quizá nosotros somos un círculo y queremos a fuerza entrar en el cuadrado y pues eso no va a ocurrir de esa manera. No va a funcionar, ¿verdad? No va a funcionar de esa manera. Sí. Y vemos de pronto muchos círculos en la gente queriéndose convertir en cuadrados y sin darse cuenta de que jamás van a ser cuadrados. Simplemente van a ser círculos, pero no se dan cuenta, no se concientizan de que siendo círculos son perfectos. Así es. Así es. Entonces, porque es la geometría sagrada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que funciona ahorita con la gente? Es el círculo. Así es. Por eso de ahí Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Ajá. que todos funcionamos mejor en círculo, porque el triángulo, que mucha gente confunde con las pirámides, pero no, las pirámides se fueron creadas para atraer energía del universo, ¿no? Así es. O sea, si hay un jefe y todos los demás, o sea, o hay un rey, todos los demás son súbditos, no funciona tan bien. Así es. Porque si alguien está en el pináculo, tiende a abusar de los demás. Así es. Y en cambio en el círculo todos somos iguales, Todos estamos al mismo al nivel. mismo nivel, y podemos funcionar mejor socialmente. Exactamente. Sí, desgraciadamente hubo momentos en la historia en donde justamente esta inconsciencia del hombre hizo que disfrutara lo que iba obteniendo y de pronto dijo, pues, ¿por qué no tener más? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no comer más? Aunque tú te quedes con hambre, eso no importa. Y ahí es donde se empieza a generar esa dualidad. Esa dualidad y esa adoración al ego. Exactamente. Yo tengo derecho a todo y los demás no tienen derecho a nada. Exactamente. Entonces, pues, Entonces es bien interesante cuando nosotros abordamos a través de este tipo de filosofías, de este tipo de terapias, empezamos a entender todos estos puntos. Es maravilloso cómo algo que antes me generaba un gran problema, algo que antes me hacía sufrir tremendamente, ahora puedo vivir la misma experiencia, pero desde una perspectiva completamente diferente y poder incluso disfrutar eso que antes me generaba sufrimiento. Entonces es muy interesante cómo el paciente, al darse cuenta de que yo pongo mucho esta analogía con mis pacientes, les digo que la vida es una especie de juego, ¿sí? En donde nosotros elegimos venir a vivir ciertas experiencias, sí. simplemente porque pues no las conocemos. Entonces queremos venir, es como entrar a Six Flags y de pronto decir, no me he subido a tales juegos, pues quiero subirme porque no los conozco. Desde este plano en donde yo de alguna manera elijo venir a vivir ciertas experiencias a este plano, pues yo cuando entro en este juego del ego del cual estamos platicando, en esta adquisición de la personalidad derivada de mi historia, de mis padres, de
la sociedad, etcétera. Cuando entro en este juego, creo que estoy viviendo una realidad, me meto en el juego del ego, ¿sí? en esa matrix, ¿no? En donde creo que todo lo que me dijeron que es, así es. Y al creérmela, entonces cuando las cosas no ocurren como me dijeron que tenían que ocurrir, es cuando aparece el sufrimiento. Entonces yo les menciono a la gente que va a mis cursos o en la terapia, que la vida es justamente como un juego. Cuando estamos, por ejemplo, jugando Monopoly, ¿cuántas personas no se asocian tanto, se adentran tanto en el juego, que acaban hasta aventando el tablero, molestas porque les quitaron sus hoteles, etcétera? La vida es algo muy parecido. Si nosotros tenemos la capacidad de disociarnos de ese plan actoral en el cual entramos, en donde nos creemos este drama de la vida y estamos preocupados por tantas cosas que nos dijeron que eran importantes. Si yo tengo esa capacidad de disociarme de ese plan actoral y meterme como en un plan superior o pues sí, en una metaposición y ver desde arriba, observarme, tener la capacidad de observarme como ese ego que me dijeron o me hicieron creer que era. Y desde acá atrás darme cuenta de que yo no soy eso. Es algo muy, muy liberador. Te ayuda mucho a vivir la vida en total equilibrio independientemente de las circunstancias que ocurran en tu vida. Fíjate, es como con los presidentes, como que se transforman al adquirir el poder, ¿no? Porque realmente están ahí para servir al pueblo. Así es. Porque el pueblo los eligió para que fuera su representante. Exactamente. Pero ya al llegar al poder lo que piensan es que están ahí para servirse del pueblo. Exactamente. Y entonces ahí viene un desencanto por parte de los ciudadanos, de quienes los eligieron, y va en aumento. Por eso de ahí surgen los grandes tiranos de la historia. Así es. ¿No? Del abuso, que en un momento dado que lo van a hacer, como que se van transformando poco a poco. Y uno dice, bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¿De qué comieron? ¿O qué? ¿No? Pero bueno, así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como
Astele.tv. 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 Sé parte del sexto aniversario de Astele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Katrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el marsupicio. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@astele.tv. Regresamos con el programa de Sabiduría y Misticismo. Es que acabo de hacer una cosa que nos dio risa a todos. Quiero decirles que Adolfo Espinosa es psicoterapeuta y pertenece a este grupo de Capacítate. Así es. Donde pues te ayudan. Es un centro de desarrollo espiritual y psicológico. Aquí, como pueden ver ustedes, están los datos, están los teléfonos para que si quieren acudir, pues ayudan ellos a que salgan de las crisis. Ahorita, por ejemplo, es un azote para la humanidad, la depresión. Así es. La depresión que ya está pues calificada como enfermedad, porque pues al iniciar, muchas personas hasta se burlaban, ¿no? Oye, pues es que fíjate que me quiero morir. ¿Cómo que te quieres morir? O sí, o ya me quiero ir de este planeta. Ah, pues aquí está una pistola, a ver si te matas. A ¿no? ver si es cierto. O es muy fácil en el metro, te avientas y ya. Entonces, eso es una actitud, Ajá. quizás de burla de las personas Sí. que no han pasado por ese sufrimiento tan profundo Así es. y que no pueden sentir esto, y que en lugar de dar buenos consejos, Ujú. ¿verdad? Los lanzan a la destrucción Sí. de las mismas personas. Así es muy es. grave, ¿no? Sí, de hecho, estamos viviendo una época bastante complicada de acuerdo al desarrollo de la tecnología, de cómo se ha estado llevando a cabo. Este crecimiento tecnológico, de alguna manera, nos lleva a cada vez estar más desapegados de nosotros mismos, ¿sí? Y al decir desapegados me refiero al no tener la capacidad de estar con nosotros mismos. Yo considero que uno de los principales factores por lo cual la gente llega a enfermar desde el punto de vista del alma, desde la psique, es justamente esa incapacidad de estar consigo mismo. ¿Cuántas veces no vemos a personas que se llenan de estímulos externos como una tableta, un celular, alguna sustancia, el alcohol, el mismo cigarro, que de alguna manera nos ayudan
a liberarnos de ese tipo de emociones que traemos cargando, porque no tenemos la capacidad de conectar con ellas, de voltear a verlas. ¿Qué ocurre en mi vida por lo cual me siento triste? ¿Qué ocurre en mi vida por lo cual estoy tan ansioso, tan enojado? Y en vez de mirar hacia adentro, de silenciar esos pensamientos y tener la capacidad de conexión con nuestro centro emocional, lo que hacemos es distraernos, simplemente poner una tapa, simplemente distraerme con un celular, distraerme con una red social, irme al cine. Por eso vemos de pronto los centros comerciales los fines de semana tan saturados de gente que simplemente, aunque no tenga dinero, lo que quiere es distraerse, es dejar de sentir. No estamos acostumbrados a sentir. Sí, eso es terrible porque es un dolor muy profundo. Uh-huh. Y la gente que no ha pasado por esas situaciones emocionales no lo comprende. Pero aparte, todas las emociones traen enfermedades. Después, si no sabe uno tratarlas, se convierten en enfermedades físicas. Así es. Porque dicen que muchas veces, pues el cuerpo grita lo que el alma calla, ¿no? Así es. Y está súper demostrado, o sea, que el cáncer viene del odio. Totalmente. De que la persona pasó por una crisis de traición. Da mucho, por ejemplo, el cáncer femenino, Uh-huh. porque hay un dolor muy profundo y una desilusión de las parejas. Así es. Y entonces se manifiesta en cánceres, se manifiesta, por ejemplo, la diabetes. Dicen que cuando no nos valoran en nuestra familia y nosotros somos una persona tierna, dulce, toda esa dulzura, como no la pueden dar, se le queda al cuerpo. Y la somatiza. Y la somatiza. Claro. Entonces, todas estas enfermedades que son flagelos de la humanidad vienen porque los cuerpos están gritando el sufrimiento. Así es. El sufrimiento se guarda y llega un momento que explota dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, así es. Todas estas ayudas de capacítate, de psicoterapeutas tan reconocidos aquí como ustedes, muchas gracias, ayudan mucho a la gente. Así es. Un tratamiento de estos ayuda a que no se enfermen. Así es. Que no se enfermen después, a no entrar en estado de ansiedad o de angustia tal que lleguen a tomar decisiones muy equivocadas. Sí. Muy equivocadas. Como bien lo dices. Como el suicidio y cosas así. Claro, ya en los extremos podríamos hablar ya de cuestiones como el suicidio. Y efectivamente, como lo dices, mucha gente llega a la sesión de terapia con una especie de prisa. Ajá. De quiero que me ayudes, pero ayúdame ya. Me siento muy mal, estoy lleno de ansiedad, quítamela ya. ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? Es que por eso se van a los antidepresivos. Exactamente. Pero no es una solución encerrarse a empastillarse. No, porque el antidepresivo únicamente o independientemente del medicamento psiquiátrico que se esté utilizando, únicamente ataca al síntoma ese medicamento. No Entonces, a la raíz. No a la raíz. Entonces yo me podré sentir, si soy muy ansioso, me podrá bajar ese medicamento mi ansiedad. Pero el problema es que, como lo comentabas ahora, tengo una manera de percibir el mundo que me genera tristeza, tengo una manera de percibir el mundo que me genera ansiedad, miedo. No es en sí lo que ocurre en el mundo, no es en sí el fenómeno, sino la forma en que lo estoy percibiendo. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de limpiar ese filtro que traemos cargando, que está contaminado, porque es muy curioso la gente que está en una inconsciencia total y vamos a pensar en un individuo que se enoja con mucha facilidad. Este individuo, este neurótico, cree que en realidad a él le hacen cosas, que en realidad él se enoja como una manera natural, que cualquier persona frente a lo que le está ocurriendo se enojaría. Y nos damos cuenta de que el tipo de enojos que tiene tan grandes, tan agudos, pues mucha gente le dice, oye, sí, pero no era para tanto, ¿por qué te enojas así?
Y dentro de la psique, de la interpretación o percepción que da este individuo, él se siente una víctima, él cree que realmente le hacen cosas, que realmente lo están atacando, etc. Entonces, de lo que se trata no es de cambiar el entorno como la mayoría de la gente cree. Mucha gente dice, es que ya me voy de México porque en México la cosa está muy fea. Pues esa fealdad la traes tú por dentro, es un filtro como estás captando México. Y ese filtro te lo vas a llevar a Alemania, te lo vas a llevar a Holanda, a Nueva York, a donde te vayas, te vas a llevar tu filtrito. Entonces no se trata de cambiar la realidad, ¿sí? Se trata de cambiar la forma en que tú percibes tu realidad. Así es. Entonces, sí es muy grave, son situaciones muy delicadas en las que se necesita una ayuda, un apoyo. así es. Porque muchas personas dicen, no, yo puedo con esto y voy a salir de esto. Y cada vez van bajando, ¿no? Así es. Porque empiezan a sentirse solos, empiezan a sentir que nada está bien en el mundo. Cuando realmente muchas de las personas entran en algo que se llama victimología. Así es. Porque hay situaciones en las que, por ejemplo, una mujer se casa, dice, ay, mi esposo es alcohólico, se divorcia, se vuelve a casar y vuelve a ser alcohólico con un alcohólico. Y así, porque inconscientemente la persona se sitúa y crea el medio ambiente alrededor. Así es. En donde se va a casar otra vez con un alcohólico. Claro, va a repetir. Va a repetir porque inconscientemente, de alguna manera, no se está dando cuenta y se siente a gusto con su papel de víctima. Exactamente. Y esa es otra situación también que hay que atacar, hay que Claro. ver, hay que analizar por parte de ustedes, ¿no? Sí, de hecho, justamente ese es el primer paso que llevamos a cabo, porque si el paciente no se quiere dar cuenta de que el problema lo trae cargando él, pues entonces yo para qué voy a cambiar si el problema es mi esposa, si el problema son mis hijos. Si siempre estoy poniendo mi conciencia, mi atención a el exterior, entonces me dejo de observar a mí mismo. Y al dejarme de observar, comienzo a reflejar todo de lo que traigo yo cargando, lo empiezo a reflejar en mis hijos, en mi esposa. Y entonces comenzamos justamente a culpar. Aparece esta dualidad de víctima a victimario. Entonces yo me enojo porque mi esposa hace esto, o yo me siento triste porque no se acordó de nuestro aniversario. Y creemos realmente que nuestra tristeza es derivada y generada por la responsabilidad de la otra persona. Así es. Aquí aprendemos a mirarnos a nosotros mismos. Aquí aprendemos a la hora de que ocurre el fenómeno, en vez de proyectar nuestra atención hacia el exterior y utilizar el filtro que ya traemos muy instalado a nivel inconsciente, lo que hacemos es, a través de ejercicios de conciencia, mirarnos a nosotros mismos, tener este proceso de autoobservación y darnos cuenta qué es lo que ocurre en mí que se está proyectando en mi esposa. Claro. Y sanar desde ahí. Porque lo que pasa es que estas personas creen que todo el mundo está mal y que ellos están bien, ¿no? Así es. Entonces, ahí sí es importante esto del espejo. Y esto se usaba, tradicionalmente en el pueblo mexica, a través del llamado espejo humeante, que te hacían que tú te vieras como realmente eres antes de culpar al medio, ¿no? Así es. Y cuando uno empieza, social. Claro, y cuando uno empieza a observarse y a darnos cuenta de que efectivamente traemos cargando cosas que hay que atender, traemos cargando heridas que hay que sanar, pues si tengo la capacidad de verme, entonces puedo hacer algo al respecto. Si yo ni siquiera me doy cuenta de que traigo una herida porque la justifico diciendo que no la tengo, ¿cuántas personas no se sienten terriblemente mal? Y cuando tú les preguntas cómo estás, te dicen bien. Sí. No pasa nada. Y se distraen con cualquier cosa para no tener que enfrentar esa herida, ese dolor que traen cargando. Entonces, lo que hacemos aquí es que el paciente tenga la capacidad de elevar su nivel de conciencia para poder autoobservarse, darse cuenta de sus heridas y poder sanar sus heridas. Cuando el paciente logra
sanar, llevar todo este proceso de sanación y logra estar con él en equilibrio, estar con él en tranquilidad, comienza a ocurrir un fenómeno maravilloso en donde de pronto llegan los pacientes y te dicen, oye, qué chistoso, es que antes mi esposa era muy celosa y ahora he cambiado yo muchas cosas y quién sabe por qué, pero ya no es tan celosa mi esposa. Oye, es que mi papá era muy agresivo, ¿qué crees? Que ya se le ha bajado la agresión. Yo les digo, es que no han cambiado ni tu papá ni tu esposa, quien cambiaste fuiste tú, ¿sí? Entonces, le enseñamos al paciente a vivir una vida en equilibrio independientemente de las circunstancias que ocurren en su vida. Sí, porque si cambias tú, cambia tu entorno. Exacto. Increíblemente. Sí, ¿cuántas mujeres de pronto veíamos en la televisión a una actriz que decía, es que yo estoy en un momento de mucha madurez porque nos está yendo muy bien en la obra de teatro, tenemos llenos, estoy estrenando pareja, me acaban de entregar mi departamento horizontal en Nueva York. Tú dices, a ver, espérame. En esas circunstancias te acaban de entregar un departamento horizontal, estás estrenando pareja, te sientes enamoradísimo, te va muy bien económicamente. En esas circunstancias, ¿quién no se sentiría bien? No, pues claro. ¿Sí? Yo quiero verte cuando quizá el novio te ponga el cuerno. Yo quiero verte cuando no se llene tu obra de teatro y que no haya dinero para pagarte. Cuando el banco te retire tu departamento porque quizá no lo has podido. Ahí quiero ver tu equilibrio, ¿sí? Entonces, muchas veces los seres humanos creemos que el bienestar o la madurez emocional es estar bien, pero modificamos todas las cosas a nuestro alrededor para que podamos estar bien. ¿Sí? Sí. Y es totalmente opuesto. Sí, es totalmente opuesto. Desafortunadamente nos han mediatizado diciendo que la felicidad se obtiene a través de los bienes materiales. Exactamente. Podrás vivir en un castillo, pero en el fondo puedes estar solo. Claro. Y las cosas realmente se disfrutan cuando las compartes, ¿no? Claro. Porque pues, no es la materialidad, es el amor el que cambia y es todo y vas en la vida. Exactamente. En base a esto me gustaría que mandaras un mensaje al público porque ya tenemos como 2 minutos para salir del aire. Claro que sí, con todo gusto. Por favor, Adolfo. Bueno, pues aquí la invitación es justamente a que dejemos de mirar hacia nuestro exterior, que comencemos a generar este hábito de lo que es la autoobservación, ya no estar mirando tanto lo que nos hacen, sino poder tener la capacidad de mirar hacia adentro, de darnos cuenta por qué nos molestamos, por qué nos incomodamos, por lo que está ocurriendo en nuestro exterior y tener la capacidad de lograr el estar con nosotros mismos, en presencia, en presente, aquí y ahora. No estar pensando en lo que voy a hacer el día de mañana o no estar pensando en lo que me hizo mi esposa y seguir cargando todo ese tipo de emociones. La propuesta es dejar de victimizarnos, empezar a hacernos responsables como individuos, empezar a mirarnos a nosotros, atendernos, sanarnos y a partir de ahí comenzar a tener una convivencia en amor con la humanidad. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante nuestro programa de sabiduría y misticismo y los espero para el próximo programa. Muchas gracias a Adolfo Espinosa por haber estado con nosotros. Yo soy Leti Rojas y esto fue Sabiduría y Misticismo. Muchísimas gracias. Gracias. Astele.tv